Mi nombre es Ana. Trabajo turnos dobles en el restaurante La Perla, un lugar donde los platos cuestan más que mi alquiler. No es que me queje, es un trabajo honrado. Pero aquí, entre mesas de caoba y manteles de lino, he aprendido a observar. Aprendes a leer a la gente, a descifrar sus historias en una mirada o en el gesto de una mano. La mayoría de las noches son predecibles, parejas celebrando aniversarios, empresarios cerrando tratos. Pero una noche de martes, tranquila, las puertas se abrieron y la rutina se rompió. Era él, don Julián, el fundador de Julián Capital. Su rostro estaba en todas las revistas de negocios. Un hombre conocido por construir un imperio y destruir a sus rivales con la misma frialdad. Su presencia llenó el salón. Cada movimiento era calculado, cada mirada, una evaluación. Pero no venía solo. De su mano, casi arrastrándolo, venía un niño pequeño, su hijo, Tomás. El niño era hermoso, llevaba ropa que seguramente costaba lo que gano en un mes, pero algo no encajaba. Su cabello estaba un poco desordenado, como si se hubiera resistido a que lo peinaran. Pero eran sus ojos que estaban ausentes. Miraba todo sin ver nada. Iba de la mano de su padre, pero era como si un abismo lo separara. Como si no estuviera allí. Caminaba en un silencio que yo, lamentablemente, conocía muy bien. Y entonces, mi corazón se detuvo. Esa mirada. Era la misma mirada perdida de mi hermano pequeño, Miguel. Miguel también vivía en un mundo silencioso. Un mundo al que los médicos le pusieron el nombre de autismo. Un mundo de colores más brillantes, de sonidos más fuertes, de sensaciones abrumadoras. Ver a Tomás fue como ver un fantasma de mi propia historia. Un eco de las luchas que mi familia y yo habíamos enfrentado. Vi a Julián sentar al niño en la silla con una brusquedad que me dolió en el alma. Le hablaba sin mirarlo, como si le diera una orden a un subordinado. Tomás, quédate quieto. Compórtate. Le espetó. Su voz, acostumbrada a mandar, no tenía ni una pizca de la paciencia que un niño como Tomás necesitaba. Al instante, el niño se tapó los oídos con sus pequeñas manos. La suave música de piano, que para nosotros era un fondo agradable, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos. Para él, todo eso era una tormenta ensordecedora. Su pequeño cuerpo se empezó a balancear, un intento desesperado por calmar el caos que sentía por dentro. Era su forma de protegerse, de encontrar un ancla en medio del huracán sensorial. Me acerqué a la mesa, libreta en mano, tratando de mantener mi expresión neutral, profesional. Don Julián ni siquiera levantó la vista del menú. Agua. Y algo rápido para el niño. Lo que sea. Solo que esté callado, dijo, descartando a su hijo como si fuera un problema menor. Una mancha en su perfecta noche. Cada palabra fue un golpe. Él no veía el dolor del niño, la angustia en sus ojos. Solo veía una inconveniencia, una vergüenza pública. Y yo sabía, con una certeza que me heló la sangre, que la tormenta silenciosa de Tomás estaba a punto de estallar. Y tal vez, solo tal vez, yo era la única persona en ese restaurante que podía hacerle un refugio. Le pedí al pianista, un buen amigo, que tomara un descanso de 10 minutos. El silencio repentino pareció sorprender a Julián. Pero Tomás dejó de taparse los oídos lentamente. Luego fui a la cocina. Le pedí al chef que me preparara un plato simple, puré de papas tibio y trocitos de pollo sin salsa. Sabía que las texturas complejas y los sabores fuertes podían ser un campo de minas para niños como él. Mientras esperaba, recordé a mi hermano Miguel. Recordé cómo mi madre le cantaba una canción de cuna muy simple, la misma melodía una y otra vez. Para calmarlo, recordé cómo descubrimos que le gustaba alinear sus juguetes en filas perfectas, creando orden en su mundo. Eran pequeños secretos. Pequeños puentes hacia su universo silencioso. Regresé a la mesa con el plato. Julián me miró con impaciencia, a punto de decir algo, pero me adelanté. Noté que al niño le molestaba el ruido. A veces, un poco de calma y una comida sencilla ayudan. Mi hermano es parecido. Por primera vez, Julián levantó la vista del menú y me miró. De verdad me miró. Vi una grieta en su fachada de acero. ¿Sorpresa? ¿Curiosidad? No estaba segura. Tomás miró el plato. Con cautela. Tomó un pequeño trozo de pollo con los dedos y se lo llevó a la boca. Luego otro. No era una solución mágica, pero el balanceo en la silla disminuyó. Comía en silencio. Concentrado. Don Julián observaba a su hijo y luego a mí con una expresión indescifrable. Había pasado de la ira a una extraña quietud. El silencio en la mesa ya no era tenso, era expectante. Julián finalmente habló, pero su voz había perdido el filo. ¿Cómo? ¿Cómo sabías?, preguntó. Casi en un susurro. No le respondí de inmediato. Solo le ofrecí una pequeña y triste sonrisa. He pasado muchas tormentas como esta, le dije en voz baja. Le conté brevemente sobre Miguel.
No como una queja, sino como un hecho. Le hablé de las pequeñas victorias, de aprender a escuchar el silencio, de encontrar alegría en un mundo que la mayoría no entiende. No esperaba una confesión. Pero las palabras salieron de él como si una presa se hubiera roto. Me habló de su frustración, de su soledad, de cómo amaba a su hijo más que a nada en el mundo, pero no sabía cómo llegar a él, de cómo los médicos, los terapeutas y todo su dinero no habían podido darle el manual de instrucciones para ser el padre que Tomás necesitaba. Su imperio, su poder, su riqueza. Nada de eso servía aquí. Era solo un padre, asustado y perdido. En ese momento, Tomás terminó su comida. Luego, hizo algo que dejó a su padre sin aliento. Extendió su manita y tocó suavemente el borde del vaso de agua de su padre, dejando una pequeña huella. No lo miró a él, pero fue un gesto. Una conexión. Un pequeño punto en el vasto silencio. Julián miró la pequeña huella digital como si fuera el tesoro más grande del mundo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera de muchas, sospecho. Esa noche, cuando don Julián pagó la cuenta, me dejó una propina que equivalía a mi salario de 3 meses. Pero no fue el dinero lo que me conmovió. En la nota, junto al total, había escrito 3 palabras: gracias por la calma. Se fueron como llegaron, un padre y un hijo de la mano. Pero esta vez, la distancia entre ellos parecía un poco más corta. A veces, la ayuda no viene de un experto o de una cura milagrosa. A veces, viene de un extraño en un restaurante. De alguien que simplemente reconoce el lenguaje del silencio. Esa noche aprendí que, incluso los hombres más poderosos tienen sus propias tormentas silenciosas y que un pequeño acto de comprensión puede ser el faro que los guíe de vuelta a la orilla. Y yo, una simple mesera, tuve el privilegio de encender esa luz. Si te ha conmovido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos que nos recuerdan la importancia de la empatía en nuestro día a día. Guardé la nota que decía gracias por la calma como si fuera un tesoro invaluable. En mi mente, ese era el final de la historia. Un encuentro fugaz y conmovedor con un padre y su hijo en medio de una tormenta silenciosa. Un recuerdo agridulce. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, mientras limpiaba las mesas después del turno del almuerzo, mi gerente me llamó a su oficina. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal. El señor don Julián llamó, me dijo, su voz apenas un susurro. Tragué saliva. Don Julián, sí, el del otro día. No sé qué demonios hiciste, Ana, pero quiere verte. En su oficina. Mi corazón dio un vuelco y luego se detuvo por un segundo. ¿Estaba en problemas? ¿Rompí alguna regla no escrita del restaurante? Quizás el hombre pensó que me había sobrepasado. 1000 escenarios catastróficos pasaron por mi mente mientras me cambiaba el uniforme, con el estómago hecho un nudo. Tomé el autobús hacia la dirección que mi gerente me había anotado en un trozo de papel. Julián Capital. El nombre era tan imponente como el edificio mismo. Una torre de cristal y acero que parecía perforar el cielo, un monumento al poder y la riqueza. La recepcionista, una mujer impecablemente vestida, me escaneó de arriba a abajo. Pude sentir su desdén al ver mi abrigo gastado que apenas ocultaba mi uniforme de mesera. ¿Sí?, preguntó con frialdad. Tengo una cita con el señor Julián. Soy Ana. Al escuchar mi nombre, su expresión cambió por completo. La máscara de indiferencia se desvaneció, reemplazada por una eficiencia casi nerviosa. Por supuesto. Señorita Ana, el señor la está esperando. Me sentí como en una película. Me condujeron a un ascensor privado que subió en silencio hasta el último piso. La oficina era más grande que todo mi apartamento. Un ventanal panorámico ofrecía una vista impresionante de toda la ciudad. Y allí, de espaldas a mí, mirando el horizonte, estaba él. No era el padre perdido y desesperado que había visto en el restaurante. Era don Julián, el millonario, el magnate. Una figura de poder innegable envuelta en un traje caro. Se giró lentamente. Señorita Ana, dijo, y su voz, que recordaba fuerte, ahora retumbaba en el silencio de aquel espacio opulento. No sé qué clase de brujería hizo la otra noche. Di un paso adelante, sintiéndome pequeña pero extrañamente serena. No fue brujería, señor. Fue comprensión. Él exhaló un suspiro largo y pesado. Un sonido tan humano y fuera de lugar en esa oficina que parecía un templo dedicado al dinero. Mi hijo, Tomás, comenzó, su voz perdiendo un poco de su filo. No ha dejado de tocar el vaso de agua que usted tocó. Lo lleva a todas partes. Una imagen del pequeño Tomás aferrado a ese simple vaso de vidrio apareció en mi mente. Está buscando una conexión, le dije suavemente. Una que sintió con usted. Hubo un momento de silencio mientras él procesaba mis palabras. Luego, me miró directamente a los ojos. Quiero que trabaje para mí, soltó como si estuviera cerrando un trato de millones de dólares. Sea la cuidadora de Tomás. Antes de que pudiera responder,
Sacó una chequera, escribió una cifra con varios ceros y deslizó el cheque sobre el escritorio de caoba. Era más dinero del que había visto en mi vida. Mi mano tembló al pensar en lo que podría hacer con él, pagar mis deudas, ayudar a mi familia. Pero entonces miré su rostro. Vi al hombre de negocios, no al padre, y negué con la cabeza. No quiero su dinero, don Julián, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia firmeza. Él frunció el ceño, genuinamente confundido. Era evidente que no estaba acostumbrado a que la gente rechazara sus ofertas. ¿Qué es lo que quiere entonces? Fue entonces cuando encontré una valentía que no sabía qué poseía, la valentía que me dio ver el dolor silencioso de Tomás. Quiero una condición, declaré. Acepto el trabajo. Viviré en su casa. Cuidaré de Tomás con todo mi ser. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. Pero usted va a aprender conmigo. Se sentará en el suelo conmigo, apagará su teléfono cuando esté con su hijo. Aprenderá a escuchar el silencio de Tomás. El aire en la oficina se volvió denso. El hombre más poderoso de la ciudad estaba siendo desafiado por una simple mesera. Vi una batalla interna en sus ojos, el orgullo del empresario contra la desesperación del padre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Una inclinación de cabeza casi imperceptible, pero que sellaba un pacto. El trato está hecho, dijo, su voz más suave ahora. Al día siguiente, colgué mi delantal por última vez y crucé las puertas de la mansión Julián. No era una casa, era un palacio. Hermosa, sin duda, pero tan fría e impersonal como un museo. Todo era mármol blanco, cristal reluciente y espacios vacíos. No había juguetes tirados, ni dibujos pegados en la nevera, ni una sola foto familiar a la vista. En ese instante, entendí el mundo de Tomás. Si el niño vivía en una tormenta constante, esta casa era el ojo silencioso y helado del huracán. Mi primera noche allí. Después de una cena servida en un comedor que podría haber albergado a 30 personas, Julián me llevó a la habitación de Tomás. Era enorme, con muebles de diseño y una pulcritud que daba escalofríos. No parecía la habitación de un niño de 7 años. En un rincón, sobre una alfombra persa, estaba Tomás. Apilaba bloques de madera con una precisión matemática, creando torres perfectas, sin el más mínimo temblor. Julián se quedó en el umbral, rígido, incómodo. Un extraño en el universo de su propio hijo. Claramente, no tenía idea de qué hacer o decir. No lo intente, le susurré, sintiendo su ansiedad. No intente forzar una conversación. Solo siéntese. Caminé lentamente y me senté en el suelo, a unos metros de distancia de Tomás. Sin invadir su espacio, le hice un gesto a Julián para que hiciera lo mismo, con la torpeza de un hombre que no se había sentado en el suelo en décadas. Se dejó caer a mi lado. Sus rodillas crujieron. No dijimos nada, solo nos sentamos. Respiramos. El único sonido era el suave clic de los bloques de madera de Tomás. Pasaron 5, 10, 15 minutos. El silencio era absoluto, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de expectativa. Pude ver a Julián empezar a inquietarse. Sacó su reloj. Un gesto instintivo del hombre de negocios, acostumbrado a una higiene apretada. Con suavidad, le puse una mano en el brazo. Espere, susurré, casi sin mover los labios. Solo espere. Él suspiró. Pero se quedó quieto. Y entonces, ocurrió. Tomás dejó de apilar. Su torre estaba perfectamente equilibrada, pero ya no le importaba. Se giró, lentamente, como si despertara de un largo sueño. Y nos miró, no a mí. Su mirada se posó directamente en su padre. Vi en sus ojos infantiles una chispa de sorpresa, de curiosidad. Era, probablemente, la primera vez en su vida que veía a su poderoso padre sentado en el suelo de su habitación, sin hacer nada más que estar allí. Tomás no dijo una palabra, su silencio era su lenguaje. Pero yo, que había aprendido a leerlo en el restaurante, sabía exactamente lo que significaba esa mirada. El muro de hielo, grueso y antiguo, estaba empezando a mostrar su primera grieta. Julián me miró y por un instante vi a través de su fachada. No vi al millonario, ni al jefe, ni al magnate. Vi a un padre, asustado y lleno de esperanza. ¿Y ahora qué? Susurró, su voz cargada de una vulnerabilidad que me conmovió. Le sonreí, sintiendo que una nueva etapa estaba a punto de comenzar para los tres. Ahora, le dije en el mismo susurro. Ahora aprendemos a jugar. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco, la mansión se convirtió en mi mundo. Mi primera misión fue transformar la sala de juegos. Era un espacio frío, lleno de muebles caros pero sin alma. Así que, con permiso de don Julián, lo cambié todo. Saqué los muebles estériles y traje alfombras suaves que invitaban a caminar descalzo. Cojines de todos los colores esparcidos por el suelo y hasta una pequeña tienda de campaña para crear un refugio secreto. Llené el cuarto con pintura de dedos, arena cinética,
Plastilina, cosas que Tomás pudiera tocar, sentir, explorar con sus manos. Don Julián observaba cada cambio con una ceja levantada, una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero para mi sorpresa, cumplió su promesa. Cada día, sin falta, a las 6 de la tarde. Su teléfono se apagaba y él entraba en nuestro nuevo mundo. Se sentaba en el suelo conmigo, con la incomodidad de un rey en el establo. Al principio, era un completo desastre. Él, acostumbrado a dar órdenes, trataba de dirigir el juego. Tomás, pon el bloque azul aquí, le decía, con su voz de CEO. Y Tomás, como era de esperarse, se frustraba, se abrumaba y se enterraba aún más en su propio silencio. Deje de dar órdenes, don Julián, le dije un día con toda la paciencia que pude reunir. No intente dirigirlo. Solo imítelo. Él me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿Imitarlo? Pero solo está haciendo filas de bloques. Entonces usted también haga filas. Le respondí con una sonrisa. Y así, ahí estábamos, 2 adultos y un niño, en el suelo de una mansión, haciendo largas y silenciosas filas de bloques rojos. Fue un momento extraño, casi absurdo. Y de repente, en medio de ese silencio compartido, ocurrió la magia. Tomás levantó la vista, nos miró a los dos y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Don Julián contuvo el aliento. Pude ver en sus ojos que esa pequeña sonrisa valía más que todo su imperio, más que todas las acciones y los edificios que poseía. A partir de ese día, empezamos a construir rutinas, pequeños rituales, que le daban seguridad a Tomás. Inventamos canciones simples para lavarnos las manos. Convertimos el acto en un juego. Yo dibujaba espirales en las servilletas antes de cada comida, un pequeño guiño a mi vida pasada en el restaurante, y Julián aprendió a hacerlas también. Se volvió sorprendentemente bueno en eso. Con cada espiral que dibujaba, parecía dejar un poco de su arrogancia en la puerta de la sala de juegos. Y Tomás empezó a florecer. El balanceo constante de su cuerpo disminuyó. Las crisis sensoriales que lo abrumaban se volvieron menos frecuentes, menos intensas. Una tarde, mientras yo tarareaba una vieja canción de cuna que mi hermano Miguel me cantaba, lo escuché. Era un murmullo suave, casi inaudible. Pero estaba ahí. Tomás estaba tarareando la melodía conmigo. Mi corazón se llenó de una felicidad inmensa. Julián, por su parte, estaba simplemente asombrado, como si presenciara un milagro. Pero no todos en la casa compartían nuestra alegría. Una tarde, la puerta de la sala de juegos se abrió de golpe, sin anunciarse. Una mujer elegante, vestida de Chanel de pies a cabeza. Entró como una ráfaga de viento helado. Era Isabel, la ex esposa de don Julián, la madre de Tomás. Hacía más de 6 meses que no visitaba a su propio hijo. Me miró de arriba abajo, con un desdén que casi podía tocarse. ¿Y tú quién eres? La nueva sirvienta. Julián se levantó del suelo inmediatamente, transformándose de nuevo en el CEO implacable que conocí el primer día. Isabel. ¡Qué sorpresa! Ella es Ana, la cuidadora de Tomás. Isabel soltó una risa fría. Un sonido que no tenía nada de alegría. ¿Una cuidadora? ¿Tirada en el suelo? Julián, siempre con tus excentricidades. Luego, su mirada se posó en Tomás, quien se había puesto rígido al escuchar su voz. Tomás, cariño. Ven a saludar a mami. El niño, en respuesta, se tapó los oídos con fuerza. Isabel suspiró, visiblemente fastidiada. Sigue igual. Este niño está roto. Un fuego se encendió dentro de mí. Él no está roto, señora, le dije. Y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Solo escucha el mundo de una forma diferente. Isabel me lanzó una mirada llena de veneno. ¿Y quién te crees tú para hablarme así? ¿Una simple mesera? Se giró bruscamente hacia Julián. Me enteré de que cancelaste tu donación millonaria al Museo de Arte. El dinero se necesita aquí, respondió Julián, y su mirada se desvió hacia Tomás, que seguía acurrucado en un rincón. Ya veo. Siseo Isabel. Esta mujer te está llenando la cabeza de tonterías sentimentales. Te está haciendo débil, Julián. Luego, sus ojos fríos se clavaron en los míos. Te advierto, dijo. Con la voz baja y amenazante, las sirvientas son fáciles de reemplazar. Se fue tan rápido como llegó, dejando tras de sí un rastro de perfume cara y veneno puro. Esa noche, la atmósfera cambió. Julián estaba distante. Silencioso. El CEO había vuelto para quedarse. Se quedó de pie, mirando por la inmensa ventana el horizonte de la ciudad. Quizás Isabel tiene razón, dijo, su voz vacía de la calidez que había empezado a encontrar. Quizás solo estoy perdiendo el tiempo. Quizás él nunca mejore. Está mejorando, le supliqué, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. Usted lo ha visto el progreso. Veo a un niño que aún no habla. Respondió con dureza. Veo a una ex esposa furiosa que puede causarme muchos problemas. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que más temía. Ana, esto tiene que funcionar. Y tiene que funcionar rápido. O tendré que terminarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Comprendí en ese instante que Isabel no solo me había amenazado a mí, había hecho algo mucho peor, había plantado la semilla de la duda en el corazón de Julián. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que ella no se detendría ante nada hasta destruir la frágil calma que con tanto esfuerzo habíamos construido. La batalla por Tomás acababa de empezar. Si te está gustando, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte cómo continúa. Tu apoyo significa mucho para mí. La visita de Isabel lo cambió todo. La casa, que por un breve tiempo había encontrado un poco de calidez, volvió a ser fría, un mausoleo de lujo y silencio. Julián, el hombre que había empezado a descongelarse, volvió a sus reuniones nocturnas, a su traje como armadura y a su mirada distante. Dejó de sentarse en el suelo a mi lado. Dejó de intentar conectar con su propio hijo. El miedo y la duda, esos fantasmas que habíamos logrado ahuyentar, habían regresado con fuerza, y Tomás, con su increíble sensibilidad, lo sintió de inmediato. Volvió a su balanceo constante. Un péndulo de ansiedad que marcaba el ritmo de la tensión en la casa. Se negaba a comer, rechazando cualquier intento de nutrirlo. Como si el alimento mismo tuviera el sabor amargo de la infelicidad que nos rodeaba. Isabel empezó a aparecer con más y más frecuencia, siempre sin avisar, irrumpiendo en nuestra frágil rutina como una tormenta inesperada. Traía consigo juguetes caros y ruidosos, artefactos de plástico brillante y sonidos estridentes que sobreestimulaban a Tomás hasta el punto del colapso. Y luego, con un cinismo que me helaba la sangre, me culpaba a mí por las crisis que ella misma provocaba. ¿Ves, Julián? Tu supuesto método no funciona, le decía, con la voz cargada de un veneno dulce. Desde que esta mujer está aquí, Tomás está peor. Yo intentaba explicarle a Julián, con toda la paciencia que me quedaba, que eran las interrupciones, la tensión palpable en el aire, la presencia hostil de su exesposa. Pero él, cegado por la desesperación, solo veía el resultado final, su hijo, sufriendo de nuevo, perdido en su propio mundo de angustia. Ana, necesito que le dé su espacio a Isabel, me dijo una tarde, con la voz cansada, evitando mi mirada. Al final del día, es su madre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Espacio? Señor. Ella no sabe cómo manejarlo, le respondí, mi voz apenas un susurro. No lo entiende. Solo lo está lastimando. Él se giró bruscamente, la frustración desfigurando su rostro. Y tú sí, gritó. Y la palabra resonó en el enorme salón. Una simple mesera que leyó un par de libros. Sus palabras, cargadas de un desprecio que no esperaba de él, me dolieron más que todas las humillaciones de Isabel juntas. No era solo el insulto, era la duda. La duda que ella, con su maestría para la manipulación, había sembrado en su mente. La duda sobre mí, sobre mi capacidad, sobre todo lo que habíamos logrado juntos. Entonces, sucedió la pieza final de su cruel plan. Yo tenía una pequeña cadena de plata, un regalo sencillo pero invaluable de mi madre. La usaba todos los días, un ancla a mi pasado, a quien yo era. Por las noches, la guardaba con cuidado en el cajón de mi mesita de noche. Una mañana, al ir a buscarla, no estaba. El corazón me dio un vuelco. Busqué por toda la habitación, debajo de la cama, entre mi ropa, en cada rincón. Nada. Había desaparecido. En mi ingenuidad, no le di mayor importancia. Pensé que con las prisas la habría perdido en algún lugar, quizás se me había caído. Qué equivocada estaba. Esa misma tarde, Julián y Isabel me llamaron a su despacho. Al entrar, sentí como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. El ambiente era glacial. Pesado, Isabel estaba sentada en uno de los sillones de cuero, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Ana, dijo Julián, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su voz era un murmullo hueco. Isabel ha encontrado esto. Con un gesto lento, puso un pañuelo de seda sobre el escritorio de caoba. Dentro, brillando bajo la luz de la lámpara, estaba mi cadena de plata. ¿Y bien?, preguntó Isabel, su voz goteando falsa curiosidad. Me quedé helada. Yo iba a buscar unas joyas mías. Continuó ella, tejiendo su red de mentiras. Encontré esto, escondido en el fondo del joyero de mi habitación. El mundo se detuvo. No entendía nada. ¿Qué? No, eso es mío. Es mi cadena. Logré decir, pero las palabras se tropezaban en mi boca. ¿Tuya? Se burló Isabel, disfrutando cada segundo de mi confusión. Una cadena de platino y diamantes. ¿Te alcanza con tu sueldo de niñera? Es plata, no es platino, repliqué. Pero mi voz era un hilo tembloroso, sin convicción. Isabel se volvió hacia Julián, asumiendo el papel de víctima. Julián, es una ladrona. Te lo advertí, te dije que no era de fiar. Desesperada, busqué la mirada de Julián, esperando, suplicando que me defendiera, que recordara quién era yo. Pero su mirada estaba perdida. Vacía. Era la misma mirada que tenía en el restaurante, la noche que nos conocimos, pero esta vez no estaba perdida por la preocupación, sino por la traición que creía haber sufrido. Ana,
Te di toda mi confianza, susurró, y cada palabra fue como una puñalada. Yo no robé nada. Se lo juro. Ella la plantó ahí. Grité, la desesperación apoderándose de mí. ¿Y por qué haría yo algo así?, dijo Isabel, con una actuación digna de un Oscar, fingiendo una inocencia angelical. ¿Por qué me odias? Porque no soportas que Tomás esté mejorando, que esté conectando conmigo. Le grité, ya sin filtro, sin poder contenerme. ¿Mejorando? Intervino Julián. Su voz ahora era dura como el acero. Lo único que veo es caos y retroceso desde que llegaste. Y ahora robos, gritó, golpeando la mesa con el puño. Señor. Por favor, supliqué, las lágrimas nublando mi vista. Basta, sentenció Julián. Su rostro una máscara de ira y decepción. No voy a llamar a la policía. Considera eso tu pago. Considera eso mi generosidad. Me quedé sin aliento. Recoge tus cosas. Tienes 1 hora para irte de mi casa. Isabel sonreía, abiertamente, sin disimulo. Había ganado. Subí a mi cuarto, sintiéndome completamente derrotada. No por la acusación, por la humillación, sino por Tomás. Le estaba fallando. Estaba rompiendo la promesa silenciosa que le había hecho a él. Y a mi hermano Miguel en mi memoria. Empaqué mi pequeña maleta, mis pocas pertenencias se sentían pesadas, cargadas de tristeza. Cuando salía, pasé por la sala de juegos. La puerta estaba entreabierta. Tomás estaba allí, solo, en medio de la enorme habitación, haciendo una fila perfecta de bloques rojos sobre la alfombra. Me arrodillé a una distancia prudente. Él no me miró, concentrado en su tarea. Adiós, Tomás, le susurré, con el corazón hecho pedazos. Nunca olvides cómo hacer espirales. Es nuestro secreto. Salí de la mansión, bajo la mirada triunfante y despreciativa de Isabel, que me observaba desde el umbral. La pesada puerta de madera se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo. Estaba sola. Había perdido mi trabajo, mi dignidad y, lo más importante, había perdido a Tomás. Pero mientras caminaba por el largo sendero de grava hacia la parada del autobús, con la cabeza gacha, sentí algo duro en el bolsillo de mi delantal. Metí la mano, confundida. Era un bloque de madera, un bloque rojo. Tomás, en algún momento, sin que yo me diera cuenta, lo había deslizado en mi bolsillo. Él sabía que me iba, sabía que todo estaba mal, y me había dado una señal, una promesa. Sentí una nueva oleada de determinación recorrer mi cuerpo. No, esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. Volví a mi antiguo apartamento, a mi vida de antes. También volví a mi trabajo en el restaurante La Perla. Por suerte, mi gerente me recibió de vuelta sin hacer demasiadas preguntas. Simplemente me dio mi delantal y me puso a trabajar. Pero esos primeros días fueron un infierno. Cada plato que llevaba a una mesa, cada orden que tomaba, me recordaba a Tomás. Cada vez que escuchaba la risa de un niño en el restaurante, sentía como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos. La sensación de fracaso era abrumadora. Isabel, la hermana de Julián, había ganado. Me había sacado del camino. Imaginaba a Julián contratando a una nueva cuidadora. Alguien quizás más estricta, más fría, a alguien que no intentaría romper el silencio de Tomás. Y él, mi pequeño Tomás, volvería a encerrarse en su mundo silencioso, solo, sin nadie que intentara entenderlo. La sola idea me destrozaba por dentro. Así pasó una semana. Una noche. Ya casi al final de mi turno, estaba agotada, limpiando las últimas mesas. Mi gerente se acercó y me dijo, Ana, hay alguien en la mesa 4 que insiste en que solo tú lo atiendas. Genial, pensé. Seguramente un cliente difícil para terminar el día. Caminé hacia la mesa, preparándome para lo peor. Y entonces lo vi. Era Julián. Estaba solo. Y su apariencia me impactó. Parecía que no había dormido en días. Su traje, siempre impecable y carísimo, estaba arrugado. Toda esa arrogancia que lo caracterizaba se había desvanecido por completo. Ana, dijo, y su voz era apenas un susurro ronco, gastado. Yo me quedé paralizada, con mi libreta de pedidos en la mano, incapaz de mover un músculo. Logré recomponerme un poco y le pregunté, con una voz que intenté que sonara más fría que el mármol de su mansión, ¿qué desea, señor? Él levantó la vista y sus ojos estaban llenos de desesperación. Ella se ha ido, dijo. Pensé que se refería a su hermana. ¿Isabel? Pregunté. Él negó con la cabeza. No, la nueva cuidadora. Y la anterior a ella. Ambas renunciaron. Hizo una pausa, como si le costara respirar. Tomás. Está peor que nunca. No come, no duerme. Su voz se quebró. Solo se sienta en el suelo y se golpea la cabeza contra la pared. Una y otra vez. Sentí un dolor agudo en el pecho. Como si me clavaran un puñal. Mi pobre Tomás. Me imaginé su sufrimiento y mi corazón se encogió. Pero la herida de su acusación todavía estaba abierta. ¿Y qué espera que yo haga, don Julián? Le dije, mi voz llena de resentimiento. Usted me llamó ladrona. Él bajó la mirada, avergonzado.
Lo sé, dijo casi en un murmullo. Lo sé, fui un completo tonto. Luego me contó la verdad. La encontré. Isabel, la descubrí justo cuando estaba poniendo uno de sus propios anillos en el bolso de la nueva niñera. Resulta que ese era su patrón, su método. Deshacerse de cualquiera que se acercara demasiado a Tomás, de cualquiera que pudiera romper el control que ella tenía sobre la casa y, en cierto modo, sobre su hermano. La confronté, continuó Julián, y le prohibí volver a poner un pie en la casa. Levantó la vista de nuevo. Y sus ojos suplicaban, Ana, te necesito, por favor. Él te necesita. Se suponía que debía sentir una especie de triunfo, de victoria, ¿no? Pero no sentía nada de eso. Lo único que podía sentir era el eco del dolor de Tomás. Me mantuve firme. No volveré a esa casa, Julián. No mientras usted siga dudando de mí. No puedo trabajar para alguien que no confíe en mí. Haré lo que sea, suplicó. Era increíble. El gran millonario, don Julián. El hombre que controlaba un imperio, me estaba suplicando en medio de un restaurante. Pero yo sabía que esto no se trataba de dinero ni de poder. No necesito su dinero, Julián, le dije con calma. Necesito su confianza. La tienes, respondió de inmediato. Cometí un error terrible. El peor de mi vida. Negué con la cabeza. Aún no lo entendía. Todavía no lo entiende. El problema no soy yo. El problema es él. Tomás necesita saber que usted, su padre, no lo abandonará. ¿Qué creerá en él? Tomé asiento frente a él, en su misma mesa. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué el pequeño bloque de construcción rojo que Tomás me había dado. Lo puse suavemente sobre la mesa. Entre nosotros dos, ¿sabe lo que es esto? Le pregunté, mirándolo fijamente. Él lo miró confundido. Es un bloque. No, respondí. Es un lenguaje. Es la forma en que Tomás me dijo no te vayas el día que me fui. Isabel y yo no somos el verdadero problema aquí. Julián, el problema es que usted no habla el idioma de su hijo. Julián se quedó mirando el bloque, luego me miró a mí y por primera vez vi un destello de comprensión en sus ojos. Parecía que, finalmente, las piezas empezaban a encajar en su cabeza. Me estás pidiendo que vuelva, dijo él, levantándose lentamente, como si temiera mi respuesta. Lo miré, pero esta vez no con rabia, sino con algo parecido a la compasión. Vi al hombre poderoso, pero también al padre perdido y desesperado. No, le respondí. Te lo estoy rogando. Me quedé observándolo por un largo momento. Al final, tomé una decisión. Terminaré mi turno, le dije firmemente. Luego iré. Pero que quede claro. No lo hago por usted. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. Iré por él. Esa misma noche, después de colgar mi delantal. Tomé mi viejo coche y conduje de vuelta a la mansión. El camino se sentía diferente esta vez. No iba como una empleada asustada y acusada injustamente. Iba como la única persona en el mundo que entendía el lenguaje secreto de Tomás. Mi misión no era solo cuidarlo. Iba a traerlo de vuelta. Iba a rescatarlo de su silencio. Cuando llegué a la mansión, todo estaba oscuro y silencioso. Subí directamente a la habitación de Tomás. Estaba tal como Julián, el millonario, me había dicho. En un rincón, golpeándose suavemente la cabeza contra la pared. Julián estaba en la puerta, observando, completamente destrozado. No digas nada, le ordené en voz baja y entré sola. En lugar de encender la luz principal, que podría asustarlo, prendí solo la pequeña lámpara de la esquina. Me senté en el suelo. Saqué un bloque rojo de mi bolso y lo puse frente a mí. No dije ni una palabra. Solo esperé. Pasaron 5 minutos. Luego 10. De repente, el golpeteo se detuvo. Tomás volteó y me miró. Sus ojos, antes llenos de angustia, ahora estaban vacíos, perdidos. Con mucho cuidado, empujé el bloque rojo hacia él. Su mirada fue del bloque a mí y de mí al bloque. Y entonces, muy lentamente, extendió su mano y puso un bloque azul al lado del mío. Y así, sin palabras, empezamos a construir. Rojo, azul. Un patrón simple, una conexión silenciosa. Desde la puerta, Julián observaba, llorando en silencio. Nunca había visto a su hijo conectar así con nadie. Nos quedamos allí toda la noche, construyendo una torre que casi tocaba el techo. Cuando salió el sol, Tomás ya estaba dormido, acurrucado entre los cojines. En paz. Julián entró conmovido y me puso una manta sobre los hombros. Nunca, dijo con la voz quebrada, nunca más volveré a dudar de ti. Ahora, le respondí con una pequeña sonrisa. Es cuando empieza el trabajo de verdad. Los meses siguientes fueron una revelación. Julián se convirtió en mi sombra. Ansioso por aprender. Dejó de ser el empresario impaciente y aprendió a escuchar el silencio de su hijo. Descubrimos juntos que a Tomás le fascinaba la música clásica, pero solo las piezas para violonchelo.
Aprendimos que odiaba el color amarillo, un detalle tan pequeño pero tan importante. Julián aprendió a leer las señales, anticipar las crisis antes de que explotaran. Se convirtió, por fin, en el padre que Tomás tanto necesitaba. Y su hermana Isabel, la que siempre criticaba a Tomás, desapareció de sus vidas. Su poder se desvaneció en cuanto Julián dejó de tenerle miedo y empezó a confiar en su propio instinto paternal. Un día, Julián y yo estábamos sentados en el suelo viendo a Tomás dibujar. Ya no hacía solo espirales sin sentido. Ahora, en el papel había 3 figuras. Una grande, una mediana y una pequeña. Nos estaba dibujando a nosotros. Una familia. Julián me tomó de la mano, sus ojos brillaban. Ana, me dijo. Salvaste a mi hijo, pero también me salvaste a mí. Le sonreí y le confesé mi secreto. No fui yo, Julián. Fue Miguel, mi hermano. Él también tenía una tormenta silenciosa dentro y me enseñó a escucharla. Julián asintió con una profunda comprensión en su rostro. Entonces, dijo con firmeza, debemos honrar a Miguel. 2 semanas después, Julián me llevó a un edificio nuevo y reluciente. En la entrada, una placa dorada brillaba con un nombre, Centro Miguel, un refugio para tormentas silenciosas. Era una fundación. La fundación que él había creado en honor a mi hermano, para ayudar a niños como Tomás. Quiero que tú la dirijas. Me dijo, ayuda a todos los Tomás que están ahí fuera. Enséñales a sus padres a escuchar como me enseñaste a mí. Lo miré. Al millonario, al padre. Al hombre que había aprendido a dibujar espirales para entender a su hijo. Con una condición, le dije sonriendo. Él levantó una ceja. ¿Cuál? Que te sientes en el suelo conmigo en la primera reunión. Él soltó una carcajada. Una risa real y cálida que nunca le había escuchado. Es un trato. Aquella noche, en el restaurante donde todo empezó, un padre desesperado me había agradecido por traerle calma a su hijo. Hoy, esa calma se había convertido en un hogar, no solo para Tomás, sino para muchos más. Esta experiencia nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en acciones o edificios, sino en conexiones humanas. Se mide en la capacidad de escuchar el silencio y encontrar el amor que se esconde en él. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a Historia del Día y dale me gusta. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que realmente importan y pueden inspirar un cambio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.